buenas a todos, bienvenidos a Domus Aurea Podcast, un podcast donde hablamos de temas de fe porque la fe viene de escuchar. Y hoy me acompañan Alejandro, buenas noches, Buenas noches. y Michael, ¿cómo vas? Hola, muy buenas noches muchachos. Muy bien, gracias. Bueno, hoy queremos hablar un tema que nos pareció pues muy importante y muy interesante porque nos sirve para nuestra vida práctica y para nuestra vida de fe, que es explicar la providencia de Dios y cómo nos debemos abandonar en ella. Y para este podcast, pues tenemos un texto de San Claudio de la Colombier, quien era pues el director espiritual de Santa Margarita María Alacoque, que fue pues justamente en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, pues ella fue quien tuvo las visiones del Sagrado Corazón de Jesús. Y este texto que realizamos hoy pues fue de su guía espiritual San Claudio de la Colombier. Entonces pues primeramente eh, existe una verdad que muchas veces ignoramos, ¿no? Para este tema de la divina providencia, y es que todo en la vida no sucede porque Dios así lo quiso, ¿sí? Entonces, es claro que Dios siempre, en el corazón de Dios estamos nosotros, sus hijos, los seres humanos, y todo lo que nos pasa en la vida es porque Él así lo ha dispuesto, ¿sí? Excepto, claro, el pecado. Pues entonces Él es quien envía las riquezas y la pobreza, la salud y la enfermedad, tal y como está en la Sagrada Escritura en Primera de Samuel, capítulo 2 versículos 6 y 7, que dice, el Señor es quien quita la vida y quien la da, quien nos hace bajar del sepulcro y quien nos hace subir. Él es el que nos da la riqueza o la pobreza, quien nos hace caer y nos levanta. Entonces digamos que porque es importante esta creencia o esta verdad de fe es importante porque nos hace dar tranquilidad de que todo en la vida viene de Dios, ¿sí? Y que pues nos quita esa mentalidad que existe, por ejemplo, en algunos ámbitos de nuestra religión, del cristianismo protestante o de incluso algunos grupos dentro de la iglesia que dicen que la prosperidad es símbolo de la bendición de Dios y que por el contrario la pobreza es porque una persona está lejos de los caminos de Dios, lo cual es falso. Entonces, pues a Dios es el único al que le debemos la vida. Y también cuando venga la muerte es él quien nos dará ese golpe final, ¿no? Que concluirá con nuestra vida, ¿sí? También otra verdad importante, pues es que incluso que cuando nos persiguen los malvados, también podemos atribuirle a Dios esa razón, esa causa, porque pues Él no es el culpable de que los malos nos hagan males, pero sí es el que les da los medios a veces para hacérnoslos. Entonces, por eso dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 9 versículo 11 cuando estaba Jesús con Pilato, que le dice que Jesús le dice que no tendría ninguna autoridad sobre mí si no se tuviera dado de lo alto. Asimismo, muchas veces las personas nos hacen daño, pero incluso así es porque Dios lo permite. Entonces, digamos que la razón de esas verdades es para nosotros siempre mantener la paz en el corazón, vivir una vida siempre apegada a Dios. Entonces, por eso siempre, si meditamos estas verdades, no se necesitaría más para ahogar nuestras murmuraciones en las pérdidas, en las desgracias, pues porque es el Señor quien los da, Él es mismo quien los quita. Por ejemplo, Job, quien perdió sus hijos, perdió su salud, perdió tantas cosas y él lo que decía era, Dios lo dio, Dios lo quitó, bendito sea Dios. Entonces digamos que nosotros no poseemos nada ni merecemos nada. Todo lo que Dios nos ha dado es un préstamo. Y cuando Dios lo restituye, pues tenemos que antes darle gracias por habernos permitido vivirlo. ¿Sí? Entonces por eso explica San Claudio que no es esta partida, ni este juez, ni este ladrón el que me ha llevado a la ruina. Tampoco es esta mujer que me ha envenenado con sus medicamentos. O si este hijo ha muerto. Todo pertenecía a Dios y no ha querido dejármelo disfrutar por más tiempo. Incluso nuestros familiares, nuestras posesiones, todos son regalos que Dios nos ha dado, nuestros amigos. Y cuando los perdemos, pues hay que antes darle gracias a Dios porque nos permitió tenerlos en nuestra vida. Pues esto del abandono en, en las cosas de Dios sobresale primero la confianza que tenemos que tener en que Dios es sabio, ¿no? En que Dios siempre va a estar a cargo de cualquier situación que nos pase, porque mal o bien, todas las cosas que provienen de Dios siempre van a ser buenas, ¿no? Hay una pregunta que debemos hacernos nosotros
es con respecto a nuestras vidas, porque muchas veces nosotros renegamos de las cosas que nos van sucediendo diariamente, pero se nos olvida un pequeño detalle, y es que en algún momento nos vamos a morir y vamos a tener un juicio. Y por ejemplo, no sé, yo estuve renegando de que me haya fracturado una pierna, y renegarle a Dios y reprocharle eso puede que sea un error muy grave, porque cuando llegue este juicio y veamos cuando estamos renegando estas cosas y Dios nos diga como vea, a usted se le fracturó esa pierna, usted renegó por esto, pero vea todo el bien que hay detrás de esa fractura de esa pierna. Un caso hipotético, o sea, pongamos muy imaginativos y muy creativos. Te fracturaste esa pierna, fuiste al doctor, o bueno, a la doctora más bien, y no sé, el personal médico, una enfermera que estaba allá, te ayudó mucho, la conociste y te casaste con ella. Esto es un caso muy imaginativo, pero detrás de cada cosa que pasa en esta vida pueden pasar muchas cosas buenas. O te fracturaste esa pierna, pero porque te fracturaste esa pierna y te quedaste en tu casa, evitaste, no sé, que salieras a la calle y te hubieran atracado o te hubieran robado o te hubieran asesinado, que hubiera podido ser algo más delicado. Pero pues como Dios es sabio, todas estas cosas están previstas por Él. Entonces simplemente estas cosas tenemos es que llevarlas con calma y agradecerlas, porque pues nosotros no somos más que Dios, ni somos nadie para pensar que Dios está equivocado en las cosas que nos pasan a diario. Aquí me No sé si es... gustaría, disculpa, aquí me gustaría dar un ejemplo un poquito más realista con esta situación del COVID. Digo, ahorita en México estamos en cuarentena y no podemos salir de la casa, de la ciudad. Entonces, cuando Raúl me invita a ser parte de este proyecto, de lo que vendría siendo el podcast, yo le dije que sí, aunque no tenía tanto tiempo como lo pude haber tenido cuando yo estaba yendo a la oficina. Tengo una accesibilidad más grande de horarios, entonces me puede hacer un espacio para poder trabajar. Ahorita seguiría en la oficina trabajando, por ejemplo. Otro caso, también muy relacionado a esto, es que como ya no podemos dar clases en el instituto, se compró Zoom, la plataforma que utilizamos para vernos. Y a todos los empleados se nos dio una licencia. La licencia que estoy utilizando en este momento, que estamos utilizando en este momento, para poder traerles el podcast. Entonces, aunque sea algo muy mínimo a comparación de todo lo que está pasando, nos ha traído algo bueno esta pandemia, que es parte de este podcast. Es que sí, exacto. San Claudio pues también nos habla de esto, nos dice que cada cosa que nos pasa a diario es como, es algo que Dios nos regala y dependiendo nosotros el amor o la fe que tengamos, vamos a ver las cosas como buenas o malas. Eso también depende pues del abandono que nosotros tengamos a Dios. O sea, por ejemplo, puede pasar como pasó con Josué de Egipto, que sus hermanos lo entregaron a la esclavitud, pero veamos que Josué pues no renegaba de estas cosas, sino que a través de que, como de la paciencia que él tuvo y de esa como, de esa fe que tenía tan grande en Dios, escaló y llegó al trono de Egipto. O sea, la vida de Josué es un claro ejemplo de esto, del abandono, de las cosas que pueden que nos parezcan malas, pero Dios que es tan grande, o sea, tan increíble, sabe las cosas que van a pasar. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, nosotros somos muy, nos contentamos con cosas mínimas. Para nosotros la felicidad son cosas pequeñas, pero para Dios la felicidad es algo más grande. Así es. Y no solamente es injusto pensar que lo que nos está pasando ahorita tan malo va a tener
pues repercusiones buenas o una recompensa al final, sino es que no nos damos cuenta de todas las cosas buenas que hemos tenido. Y a la primera prueba o al primer acontecimiento desagradable que nos pasa, ahí andamos llorando. Esto decía Carlos Seoane. Carlos Seoane es un cantante y comediante católico. Dice, nosotros vamos a la iglesia y estamos, aleluya, 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 sí, gloria a Dios, hermano, pero a la primera, ¡ash! Está lloviendo otra vez, qué mal día. O sea, le damos las gracias a Dios por todo, menos por lo que no nos gusta. Y eso es ser bastante ingrato, porque nos quejamos de esas cosas tan niñas, tan pequeñas, en lugar de aprender a disfrutarlas o verlas también como una bendición de Dios. Y entonces le echamos la culpa a Dios, nos quejamos de lo que hace y no nos damos cuenta de todo lo que Él nos ha dado y peor aún, lo que Él sufrió por nosotros. Nosotros nos sufrimos por una pierna rota, porque llovió en un momento en el que no queríamos que lloviera, por un granito que nos sale en la cara, pero no nos damos cuenta que literalmente dio su vida por nosotros, que fue azotado, que fue crucificado, que tuvo la corona de espinas, que cayó con la cruz. Y entonces rápido nosotros decimos, Señor, quítanos esto, ya no queremos esto, en lugar de decir, danos fuerza para resistirlo. Rápido decimos, quítanos este cáliz lleno de amargura. Pero pues, Jesús bebió del cáliz. Entonces, todo lo que nos ha dado Dios no lo vemos por estarnos quejando de las pequeñas cosas que nosotros tenemos. San Claudio nos habla de un príncipe que prefirió exponerse a ser envenenado antes de rechazar el brebaje que su médico le había ordenado beber, porque había reconocido que ese médico era pues muy fiable. Y entonces nosotros como cristianos estamos haciendo eso, estamos rechazando un pequeño malestar sin tomar en cuenta que todo lo que nos va a dar Dios es mucho más grande. O sea, rechazamos un pequeño malestar por la salud eterna. Entonces, pues, Dios siempre está con nosotros, esa es una realidad. Y lo que tenemos que tener claro es que cuando entendemos estas, empezamos a sumergirnos dentro de esta verdad, es cuando el hombre acepta la fe. Porque básicamente, ¿qué es la fe? La fe es vivir entregando todo el corazón a Dios. Esa es la fe. La fe es saber de que Dios es el Padre, que está a nuestro lado, que guía nuestros pasos, nuestro camino. Y muy diferente es saber eso cuando yo hago eso de algo vivo en mi vida. Porque precisamente ahorita hablábamos fuera de este audio que eh, uno a veces pues lee muchas cosas, pero no pone en práctica todo. Entonces digamos que cuando ya uno logra asimilar estas cosas, ponerlas en práctica, es cuando uno empieza a vivir la fe, de verdad, ¿no? Y, y esta vivencia de la fe nos hace felices y nos hace personas llenas de esperanza y nos da la capacidad de estar más cerca de Dios. Entonces, pues, eh, es como, así lo dice San Claudio, entregarse a Él sin condiciones, sin reservas, resueltos enteramente a fiarnos de Él en todo, no desear nada, no temer nada, no querer nada más que lo que Él quiera, ¿sí? Entonces, digamos que cuando llegamos a eso, eh, empezamos a dejar morir muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Ya cosas que, como decía Alejandro, cosas que antes nos parecían importantes, cuando empezamos a vivir en Dios ya no nos parecen tan importantes. Sí, entonces que fulano no me miró o no me habló, pues ya eso a mí ya no me afecta tanto. O que tal vez no pude hacer cosas que quería o no pude obtener cosas que quería,
empiezo yo a liberarme de eso. Porque digamos que no hay nada más que nos llene el corazón de maldad o que nos aleje de Dios como lo son las frustraciones, ¿no? Las frustraciones de cosas que queríamos hacer y no pudimos. Y eso lo hablábamos en un podcast anterior sobre el purgatorio, que eso es una de las cosas que más purgatorio da, digámoslo así, o que más nos aleja del amor. Es llenarnos de la envidia, llenarnos de esos sentimientos que no nos permiten avanzar, porque eso no nos deja crecer en la fe ni en el amor. Estar lleno de esas frustraciones, de esas ansiedades, no nos deja avanzar de estos miedos. Entonces, cuando estamos abandonados totalmente a Dios, es como si nuestro corazón se acercara a un fuego y ese fuego empieza a quemar todas estas imperfecciones que tenemos, ¿no? Y ahí es cuando alcanzamos una libertad verdadera. Porque ¿qué es la libertad verdadera? La libertad verdadera es no es hacer lo que uno quiera, sino es no estar atado a nada. Ni que la felicidad de uno esté supeditada a que me acepten las personas, a que mi salud esté perfecta, a que mi economía esté funcionando bien, a que me sea aplaudido o célebre en mi trabajo. Mi felicidad deja de depender de todo eso. Y pues el caso más célebre pues es el de Job, que incluso teniendo mucho dinero, teniendo su familia, él era feliz y cuando lo perdió todo, pues siguió siendo feliz, porque su felicidad era Dios. Donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿sí? Y puede parecer que esto es una irrealidad. Pues, ¿quién va a decir como, bueno, ¿y quién va a querer los males? ¿Quién va a preferir los males que los bienes? Pues explica San Claudio, y yo también lo digo en mi vida, que yo conozco muchas personas que sí, personas han sido felices en la enfermedad, y precisamente justo ahorita van a beatificar a un muchacho italiano, bueno, británico, pero vivió en Italia, que se llamaba Carlo Acutis. Lo van a beatificar y él tuvo una enfermedad muy dolorosa y él en esa enfermedad pues incluso la vivió muy feliz, dicen las personas que fueron testigos de cómo él vivió la enfermedad, ¿sí? Entonces se puede ser contento en la enfermedad, en la pobreza, ¿sí? Incluso dice San Claudio que el que conoce a quienes prefieren la indigencia y la enfermedad a las riquezas y la salud, porque eso es un clima más fácil de acercarse a Dios. Quien no tiene nada, pues se acerca más fácil a Dios que quien tiene todo y está pues lleno de otras seguridades, ¿sí? Otra cosa que es muy importante entender es que cuando nos vamos abandonando en la verdad, en la voluntad de Dios, cuando colocamos como prioridad en nuestra vida hacer la voluntad de Dios, Dios también va queriendo concedernos las cosas y va teniendo más condescendencia con nuestra voluntad. Entonces vemos como, por ejemplo, bueno, hay casos, por ejemplo, más adelante lo vamos a tocar también, Salomón, por ejemplo, que cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, él le dijo la sabiduría, pero entonces se lo otorgó, pero le otorgó muchas cosas más, riquezas, un reinado largo, muchas cosas buenas, ¿sí? Entonces, quien está feliz porque tiene una voluntad sumisa a Dios, es una felicidad constante, es un gozo. Ahí es cuando se empieza a conocer qué es la verdadera alegría. ¿Sí? Ningún temor turba su felicidad, ningún accidente puede destruirla. Dice San Claudio que es como un hombre que está sentado sobre una piedra en medio del océano y ve venir hacia él las olas más furiosas sin espantarse. Es por eso también la parábola de la casa sobre la roca. El que construyó su casa sobre la roca le pasó de todo y aún así él seguía fresco porque pues nada le pasó. Entonces no te voy a mentir, pues él estaba pues muy tranquilo, muy fresco ahí en su casa sobre la roca Te iba a y nada, mentir, no te no te lo iba a voy a mentir, mentir, pero él se veía muy fresco. se veía muy fresco en su casa sobre la roca y no le pasó nada. Y tenía ese gozo, era porque su gozo estaba en Dios, entonces esa roca es Dios. Quien en verdad tiene a Dios en su vida, pues en realidad no, nada lo puede turbar. En realidad, el que tiene a Dios en su vida se va a ver muy fresco. Sí, claro, va a estar. Para quien no conoce esa expresión, en Colombia fresco, es alguien que está siempre tranquilo. Es una expresión en Colombia que usamos para eso. Entonces es eso, el que va a estar siempre fresco, muy tranquilo, sin preocupaciones, porque todo va a tener en Dios que lo ama. Y sabemos, pues también por la escritura, como dice Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. O sea que todo lo que nos pase siempre va a ser para bien. Sí, esto es muy importante porque esto hay que llevarlo a la práctica. ¿Y cómo se lleva a la práctica estas cuestiones? Simplemente es entregarnos del todo a Dios
entregar nuestro día a día, también las cosas que nos angustian, nuestras preocupaciones, entregar absolutamente todo, o sea, entregar nuestra vida y ser sumisos a Dios, ser sumisos a su providencia. Pero pues también sabemos que pues nosotros somos humanos y tenemos sentimientos, o sea, por eso cuando nos pasa algo, pues simplemente pues vamos a sentir afligidos, pero tenemos que pedir a Dios, o sea, lastimosamente somos así y a veces nos sentimos afligidos cuando nos pasa estas cosas, pero tenemos que pedir a Dios que Él nos regale esta fuerza, que Él nos regale esta ayuda para saber cómo afrontar estas situaciones, que nos enseñe cómo llevar estas cargas pequeñas, porque pues son cargas pequeñas, porque Dios sabe cuánto podemos soportar. Él simplemente, Dios no va a colocar algo imposible para nosotros que no podamos soportar. Eso también lo dice el Evangelio. O puede que nos coloque algo imposible para los hombres, pero Dios nos va a dar las capacidades y las facultades para salir de esto. Pero de esto se trata ponerlo en práctica, confiar simplemente en Él y ser humildes y aceptar la voluntad y aceptar la voluntad y aceptar su providencia. Por eso pues Francisco decía algo muy parecido, pero hay que tener siempre los ojos en Dios. O sea, siempre hay que tener la vista en Dios. No en nadie, no en nada más ni en nadie, sino solo en Dios, que es el que nos ama, el que siempre quiere lo mejor para nosotros, y esto jamás se debe poner en duda, de que Dios nos ama y que siempre está con nosotros, pase lo que pase. O sea, de esto se trata este abandono y ponerlo en práctica. Y no es que a Dios le guste vernos sufrir, es más como cuando nos tienen que regañar de niños para que no nos portemos mal. Digo, a los papás tampoco les gusta regañarlos, tampoco pegarnos. No digo que esté bien pegarle a los hijos, hago ese paréntesis. Pero es algo muy parecido, es un razonamiento muy parecido. O sea, tenemos que pasar por algo difícil muchas veces, por algo que nos disgusta. Exacto, otro ejemplo ahí, para complementar el ejemplo que diste de los padres, San Claudio da el ejemplo de la medicina, que muchas veces uno cuando va al médico le tienen que hacer alguna operación o algún procedimiento que es doloroso, pero no es porque el médico sea sádico y quiera hacernos sufrir, sino es porque ese procedimiento, por ejemplo, quitar un tumor o quitar una parte cangrenosa o algo así de nuestro cuerpo, pues porque es para nuestra salud. Y pues el médico sabe porque el médico es experto. Asimismo, Dios es el que es el experto del corazón y sabe cuando tenemos alguna parte que está encangrenada o que está podrida y pues Él nos ayuda a quitárnosla. Pero no es exacto, es como tú dices. O sea, no es que Él se goce en el sufrimiento o que Él quiera castigarnos, sino que es necesario. Así es. Y hay veces que pues tienen que ser un poquito más fuerte que otras. Sería el equivalente al cinto o a la chancla aquí en México. Aquí también. Pues acá es equivalente también a, dependiendo del papá, ¿no? Porque acá es lo que encuentren, el palo de la escoba. También es potente. Bueno, pero Dios sabe que sufrimos, Él entiende que sufrimos y a Él le toca sufrir con nosotros y es algo que muchas veces no vemos nosotros también. O sea, a Él no solamente no le gusta, Él nos acompaña dentro del sufrimiento, pero dentro de eso no nos suelta, nos acompaña. Él nos lleva tan estrechamente que Él sufre junto con nosotros. Y aún así tenemos una recompensa. Dice la Biblia, y no es para que nosotros busquemos esto, pero dice que dichosos o bienaventurados aquellos que sufren. Pero no es nosotros los que debemos de buscar el sufrimiento. O sea, más allá de la bienaventuranza,
nosotros debemos de recibir el sufrimiento, acogerlo y aprender de él para poderle sacar un mayor provecho. Que claro que la bienaventuranza se hace realidad. Miles de bendiciones nos da el Señor. Pero también dentro de lo terrenal, dentro de nuestro comportamiento, dentro de nuestro futuro, aquí en la tierra, podemos recibir bendiciones gracias a los pequeños sacrificios o grandes sacrificios que estamos haciendo. Porque ya siendo un poco más realistas, muchos sufrimientos son bien sufridos. No es lo mismo decir, me rompí una pierna que, perdí a toda mi familia. O sea, si hay sufrimientos a sufrimientos y no vamos a hacer menos ninguno. Pero Dios no lo hace para que suframos o porque a Él le guste. Él sufre con nosotros y Él ha sufrido físicamente. Lo hace para que nosotros aprendamos, agarremos el rollo o podamos guiar nuestros comportamientos y conductas hacia cierto lado. Sí, claro, entonces es por eso que mucha gente pues dice que tienen lo que hablábamos también en otro programa, la concepción de Dios de como que cualquier cosa que pasa, entonces Él se pone furioso y quiere ya destruirnos o hacernos algún daño. No, eso no es así. Entonces digamos que cuando siempre que Dios nos permite algo en la vida es pues porque de eso va a obtener un bien y porque de ahí va a sacar pues, como decía Alejandro, pues va a sacar muchas cosas buenas. Hay un cuento de la China que dice que era un hombre, un campesino, que tenía pues un caballo muy bonito. Y un día en la noche pues llovió muy duro y como que un rayo o en fin la tormenta abrió la puerta donde estaba el caballo, el establo, y el caballo se escapó. Y al otro día pues los vecinos se enteraron que se le había escapado el caballo y el vecino le dice como, qué embarrada, que se te haya perdido el caballo. Y él dice, el hombre llega y le dice, ¿quién sabe? No, no sabemos. Y entonces pues él lo toma así, pues no sabemos. Mm, y entonces más adelante pues el caballo se había ido pues a un sitio, a la pradera, y allá se había encontrado otros caballos salvajes y había vuelto con más caballos, con otros dos caballos igual de bonitos. Y entonces pues el vecino después le dice, uy vecino, qué bueno. Y él le vuelve y le dice, no sabemos. Luego entonces en uno de esos caballos salvajes que llegó, el hijo este empezó a montarlo y como estaba salvaje, pues no estaba domesticado ni nada, el caballo se enfureció y lo lanzó lejos y se rompió la pierna. Y entonces fue el vecino, fue el vecino a la casa y le dice, uy, no, pues qué triste, ¿no? Y el señor pues le dice otra vez, no, no sabemos. Y más adelante, pues como a los 2 días de que eso pasó, llegaron los enviados del emperador a reclutar a los muchachos para la guerra. Y se llevaron a todos menos al hijo de este señor porque estaba con la pierna rota. Entonces, vuelve y le dice, pues, que bueno, ¿no? Y entonces el otro dice, no, no sabemos. Y así la historia continúa, es mucho más larga, pero pues hasta ahí como por no. Pero pues sí es como, la enseñanza es esa, como nosotros sí sabemos, pues de que los que somos católicos, sabemos de que Dios es nuestro Padre, que quiere siempre lo mejor para nosotros, que lo dio todo por amor a nosotros, incluso cómo vamos a pensar que Dios va a querer algo malo para nosotros, incluso si Jesús siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad dejó que lo torturaran, que lo atravesaran. ¿Cómo vamos a pretender de que esa persona que lo dio todo va a querer algún mal para nosotros? Eso no es concebible. Entonces, cuando vemos que hay un cristiano que se abandona en las penas que Dios le envía, digamos, cuando vemos que hay algún cristiano que Dios le envía alguna prueba o alguna penalidad y esa persona reniega de eso, es alguien que se aflige de su dicha, dice San Claudio. Dios le libre de la ignorancia en que se encuentra y debería darle gracias por haberlo tenido en esa
tribulación. Muchas veces no sabemos las cosas que nos pasan y qué quiere Dios obtener con eso, ¿no? Entonces, pues estamos seguros de que eh, nada mejor puede acercarle que lo que hace motivo de su desolación. Y él decía también que si pudiéramos ver las cosas como Dios las ve, como aquí que hay un canal católico que se llama Cristovisión, entonces el logo de ellos es para ver el mundo con los ojos de Jesús. Entonces, si pudiéramos ver el mundo como Dios lo ve, con los ojos de Jesús, seríamos nosotros mismos los que le suplicaríamos a Dios que nos enviara esas adversidades que el Señor nos ha enviado. Porque pues es como lo que hablábamos ahorita, es como el que está encangrenado, pues suplica que le corten la mano porque si no se la cortan se muere. Si tiene encangrenada una mano y no se la cortan, pues se muere. Entonces también él dice una frase, San Claudio dice una frase que es muy impactante, él dice que es cierto que algunos son golpes de imprevistos en el momento hieren y acaban algunas veces con aquellos sobre quienes caen y los sitúan fuera del estado de aprovecharse directamente de su desgracia. Pero esperad un momento y verán que es por allí donde Dios les prepara para recibir los favores más insignes. Entonces muchas veces vemos una gran desgracia, una gran tragedia como algo terrible, pero no sabemos que es por ahí por donde va a entrar la bendición. Entonces, pues repitamos el caso de José. Él fue que los hermanos por envidia lo tiraron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. O sea, un ojo humano vería eso como una desgracia terrible. Pero si no hubiera sido así, él no hubiera escalado posiciones en Egipto y no hubiera salvado a sus hermanos de la hambruna y a toda su familia. ¿Mm? Entonces, pues es cierto, hay veces que hay cosas que nos parece que son terribles y que no podemos verle ningún bien, pero muchas veces por ahí es por donde entran las cosas buenas. Entonces, pues por eso es importante que nosotros como católicos comencemos a romper estos lazos que nos atan a este mundo. ¿Sí? Y si hacemos eso, pues como hemos dicho ya, pues va a aparecer la felicidad y las cosas pues buenas de esta vida. Entonces tenemos que morir a todo esto, ¿no? Que son ataduras a este mundo, como lo son los resentimientos, los odios, los deseos de venganza, las iras, las frustraciones, las envidias, las angustias, todas esas cosas no nos dejan volar y mantienen nuestro corazón anclado a una humanidad, a una mundanidad que no nos permite volvernos espirituales y no nos permite dejar que el amor fluya en nuestra vida para ser repartido a los demás. Pues sí, igual siempre nosotros tenemos que mirar que las cosas siempre pasan y las pruebas pasan por algo, porque detrás de todo esto siempre van a tener sus ventajas. Dios siempre nos va a necesitar fieles a Él. Cuando estamos pasando una buena racha, por ejemplo, cuando a veces estamos muy cómodos en esta vida, a veces olvidamos pues fijar la vista en Él, nos olvidamos de Él, ¿no? Cuando estamos gozando de las cosas, entonces se nos empieza a olvidar que es lo más importante. Simplemente pues Dios siempre nos va a probar en lo poco y en lo mucho. En las pruebas pues son estas, ¿no? Va a probarnos qué tan fieles somos y qué tan firmes estamos con Dios. Tengamos en cuenta que Dios siempre todo esto lo hace por nuestro propio bien. Porque puede que nosotros no, como ya lo dije antes, nosotros no entendemos la felicidad. No entendemos como las cosas, como dice Francisco, no tenemos esa visión de las cosas que Dios tiene previstas para nosotros. Entonces, Él siempre va a querer para nosotros una felicidad mucho más grande que la que es de nosotros, que es la efímera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me pasó a mí hace, pues en diciembre, se metieron los ladrones acá donde yo vivo, me robaron cantidad de cosas. Y pues bueno, en ese momento, pues como cualquier ser humano, pues yo dije, no, pues qué embarrada, me robaron, no sé qué, pero bueno, yo al fin y al cabo, pues entregué esas cosas a Dios. Yo no sé qué hubiera pasado si yo hubiera seguido, por ejemplo, aferrado a mi Xbox. Tal vez no estaría acá haciendo el podcast.
tal vez estaría alejado más de Dios porque estaría ocupado, estuviera cegado en mi mundo, estuviera cegado en el ocio, en, no sé, en perder tiempo, incluso no podría dedicarle tiempo a mi familia o no podría dedicarle tiempo a los negocios o a las empresas, simplemente por esto. Entonces Dios, hay que mirar cómo siempre Dios va a sacar provecho de cualquier cosa que nos pasa a diario, que por más que la veamos mal, siempre va a sacar provecho por eso. Entonces, cuando nos pasan estas cosas malas, simplemente lo que tenemos que hacer es bajar la cabeza y agradecerle a Dios por todo esto que nos pasa, porque detrás de todo esto siempre va a estar Dios esperándonos y y es porque quiere lo mejor para nosotros. Hay que tomar mucho en cuenta que, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y entonces vamos recibiendo, digamos que tenemos ciertos méritos por estar agradeciendo cuando no tenemos lo que queremos o cuando estamos pasando por situaciones desagradables. Yo sé que es un poco paradójico, o que se puede sentir muy paradójico cuando lo vemos de la manera más humana y emocional. Un ejemplo sería, no es lo mismo poder decirle a nuestros papás hoy en día, gracias papá por esos jalones de orejas, esos cinturonazos, que pues yo sé que no todos los padres hacen eso, pero no es lo mismo darle gracias ya a estas instancias, a esta edad, a nuestros papás por todas las correcciones que fueron sumamente desagradables cuando éramos niños, que darlas cuando éramos niños. Muchas veces no vemos que, pues gracias a todos esos jalones de orejas, como decía ahorita, es una manera en la que se resume mucho en México la manera de educar a los niños. El, yo sé que es muy difícil el dar las gracias en esos momentos por los jalones de orejas cuando somos niños. Digo, no es lo mismo que cuando somos grandes ver todo lo que hemos hecho gracias a la educación de nuestros padres y decir, gracias papá por todos esos jalones de orejas que me diste. Cuando somos niños y recibir esos jalones de orejas. Nadie es tan emocionalmente insensible de niño como para decir, no me dolió y sé que lo estás haciendo por mi bien. No, pues nos duele y nos quejamos, lloramos y hasta a veces guardamos un poquito de resentimientos. ¿Por qué? Porque es difícil y es completamente humano que no poder verlo en ese momento. Pero ya viendo el sufrimiento de una manera más cristiana, incluso hasta podemos darles gracias. El decir, es que Dios tiene algo planeado que quizás en este mismo momento no lo entiendo, porque esto que está pasando es completamente ajeno a a mi propia voluntad, a mis propias acciones, pero yo sé que si confío en Dios, todo va a salir bien. Es muy difícil, necesitamos una madurez espiritual muy fuerte y es completamente lógico. Y es a lo que estamos invitando en este capítulo de podcast. Que veamos un poquito más a la larga y decir, no hay mal que por bien no venga, Dios tiene algo planeado y quizás en estos momentos estoy sufriendo. Y como decía hace un momento, no es lo mismo decir una pierna rota a una gran pérdida familiar, porque se sufre y se sufre mucho. Pero incluso a veces podemos darle gracias a Dios. Gracias Dios, porque en estos momentos mi abuela ya no está sufriendo y yo sé que está contigo. Y necesitamos mucha madurez para decir eso. Y necesitamos mucha serenidad espiritual. Y es paradójico porque nos duele. Y dar gracias cuando algo nos duele es difícil. Pero es siempre lo mejor, no solamente porque
es siempre bueno pues darle gracias a Dios por todo lo que nos da, sino porque sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Es como decía nuestro hermano Francisco hace rato, es entregarnos a Dios y que sea lo que Dios quiera. Al final, esta adversidad, estos dolores nos van a ayudar a purificarnos, a ser mejores personas y sobre todo a ser mejores cristianos. Que conocemos hoy en día muchos testimonios de gente que dice, no, pues antes no creía en Dios, pero me pasó esto, que es una historia súper fuerte y que de alguna manera esta persona se ve aferrada a Dios porque es lo único de lo que se puede sostener después de haberlo perdido todo y crece convirtiéndose en un supercristiano. Que quizás nosotros no nos va a pasar algo así porque cuando estamos apegados a Dios normalmente no tenemos una conversión así de 180 grados, volteamos y ya estamos en el otro camino sumamente diferente, pero igual nos ayuda a crecer. Yo por mucho tiempo, puedo decirlo, no podía decir y me sentí intimidado por esos que eran ateos anticristianos y de repente les pasaba algo en su vida y ¡pum! Tan cristianos como el Papa. Pero se nos presentan las adversidades muchas veces a lo que nosotros necesitamos y a lo que nosotros podemos manejar. Y muchos cristianos no se dan cuenta que si les pasara algo muy parecido a lo que les pasa a estas personas que no eran cristianos, abandonan la iglesia. Porque no es lo mismo tenerlo todo y perderlo que tener muy poco y perderlo. Porque el tocar fondo es muy distinto. El cristiano que toca fondo solamente se queda con Dios, pero quien no cree en Dios cuando toca fondo queda vacío. Entonces no le puede reprochar nada y se tiene que agarrar de algo. Sin embargo, el cristiano siente la necesidad de reprocharle a Dios. Entonces muchas veces nosotros no somos tan fuerte porque nosotros tenemos a que agarrarnos y preferimos, en lugar de agarrarnos a eso, reprocharle. Entonces, la madurez espiritual se pone en juego y es muy necesario ver que incluso en nuestro sufrimiento tenemos a Dios, que Él sufre con nosotros y que este sufrimiento, y aunque nosotros no lo podemos ver en este momento, nos hace bien. Sí, eso es así. Y pues digamos que muchas veces, como dice Alejandro, ¿no? Tocamos fondo o nuestra vida adquiere, cambia, ¿no? Porque es muy común eso, ¿no? Que haya grandes cambios a veces en nuestra vida, que hoy somos unos, mañana somos otros, nos pasan diferentes circunstancias y a veces creemos que, como dice Alejandro, pues nos reprochamos a Dios porque pues a veces vemos que pareciera que nuestras oraciones no son escuchadas y sabemos que en la Biblia dice que Jesús se compromete con eso, que Jesús dice que todo lo que pidan se los daré, creed que obtendréis cuanto pidieres por la oración, dice la palabra, ¿no? Entonces, no es que Jesús no esté cumpliendo con sus promesas. Y tampoco se puede decir que no nos escucha porque somos indignos, porque Jesucristo ha prometido escuchar a todas las personas, sin excepción. Quien pide, recibe, dice. El que busca, encuentra, el que pide, recibe. Jesús no dice como, no, solamente los que sean dignos, pues van a recibir, no. Entonces, a veces nos preguntamos que, pues, ¿de dónde sale que tantas oraciones, pues, no sean escuchadas, no? Y pues, los hombres son generalmente muy insaciables con sus deseos, muy impacientes, ¿sí? Hacen demandas urgentes y se cansan rápido de pedir, pero no. La única razón por la que no obtenemos, o obtenemos muy poco de Dios es porque pedimos demasiado poco, como dijimos antes, ¿sí? Pedimos demasiado poco y tras de que pedimos muy poco, pedimos con insistencia. Y en la palabra dice eso, dice que hay que pedir insistentemente, porque el pedir insistentemente es una de los requisitos para pedir.
Entonces es cierto que Jesucristo nos ha prometido de parte de su Padre concedernos todo, incluso las cosas pequeñas. Pero también nos ha dicho que tenemos que observar un orden en todo lo que pedimos. Y sin la observancia, en vano podemos obtener nada. Entonces, digamos, a los que piden pues cosas pequeñas, Dios no les da nada. Y a los que piden las cosas de verdad importantes, Dios les da las cosas importantes y les da las cosas pequeñas. Por eso dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Sí, tal cual, hay que saber pedir como lo hizo, como ya dijo Francisco, como lo hizo el rey Salomón, que fue un claro ejemplo de esto, ¿no? Que Dios le dice a él que qué es lo que necesita y que Dios le iba a dar cualquier cosa, pero el rey Salomón lo que pidió fue esto, sabiduría. Y Dios le dio esta sabiduría y además después le dio las riquezas, pero primero hay que saber pedir lo importante, o sea, lo esencial, lo que es para el agrado de Dios también, ¿no? Y del resto se añadirá como ya Francisco lo dijo. O sea, no es lo mismo llegar de un momento a otro y pedirle a Dios riquezas, a pedirle a Dios un trabajo honesto y que este trabajo honesto sea para el agrado de Dios. Tampoco va a ser lo mismo nosotros ponernos a decirle a Dios, Dios, necesito un Lamborghini para ir al trabajo. Primero hay que, pues, por ejemplo, pedirle salud al Señor para que con esta salud podamos ser buenas personas en el trabajo, para que podamos hacer bien el trabajo. No es como cuando pasa que uno está en el colegio o en la universidad, pues tampoco, nunca lo hice, pero uno ponerse a pedir que, por ejemplo, el profesor se enferme para que no vaya a las clases y que por falta de esas clases, entonces uno quede excepto de un examen o algo así, a pedirle a Dios que nos regale como esa capacidad de entender mejor las cosas. Y tal vez, y nosotros pidiendo esas cosas pequeñas, ahí sí nos se puede empezar a llegar lo que, como dijo Francisco, el resto por añadidura. Esto nos va a ayudar también para apartar males que no deseamos. Y no es solamente el estar evitando cosas malas, o sea, no pedimos de, Señor, por favor, que tenga un buen día en el trabajo y que no me pase nada. No, estas desventuras o eventos desafortunados también nos ayudan para que no nos pasen cosas peores. Ahorita nos hablaba Francisco de la historia del caballo, del muchacho que perdió el caballo y luego ganó más, luego su hijo se rompió la pierna y al final su hijo no fue a la guerra gracias a todo eso. Pero a veces algunas pequeñas grandes desgracias nos ayudan también para los males que nosotros no vemos y que nosotros no pedimos. ¿Cómo es esto? Pues nosotros normalmente pedimos pues que estemos bien económicamente, quizás no que seamos ricos, pero sí que siempre tengamos el sustento para pues darle de comer a nuestras familias. Nosotros no pedimos quizás tener un carro para ir al trabajo, pero siempre pedimos tener un carro. O sea, quizás a veces pedimos cosas pequeñas, pero o que no nos pasen cosas malas como quedar desempleados, pero nunca vemos las cosas que parecieran tan pequeñas, pero son tan importantes. Por ejemplo, pedimos no ser pobres, pero nunca pedimos ser humildes, o que la avaricia nosotros no inundarnos de la avaricia. Nosotros podemos pedir a veces no ser precisamente, pues digamos, poco agraciados, o sea, pedimos gustarle a la demás gente, pero no pedimos que la vanidad no se apropie de nuestra mente.
Entonces, muchas veces también tenemos que pedir y tenemos que ofrecer nuestro sufrimiento y agradecer por no caer en estos males. Quizás somos pobres, quizás a veces sí nos falta el dinero, pero no nos damos cuenta que a veces esto nos sirve para ser humildes, para no enorgullecernos de nuestra propia grandeza, porque nosotros somos orgullosos, la especie humana es muy orgullosa, nos pavoneamos de todo y hasta cierto punto está bien. ¿Cuándo es cuando empieza a estar mal? Cuando se vuelve algo que sobresale de nuestras otras cualidades. Tener dinero no es malo y pues obviamente vamos a agradecer el tener dinero, pero cuando llenamos la avaricia, nuestro corazón de avaricia, es cuando empezamos a caer en pecado. De hecho, es uno de los pecados capitales, no porque tener dinero sea malo, sino porque nuestro pensamiento se puede inundar de dinero y entonces toda la honra o toda la importancia que le damos a Dios o que le damos a la humanidad misma, la enfocamos en el dinero y empezamos a hacer que las personas que no tienen tanto dinero como nosotros o que no tienen las capacidades como nosotros o que no tienen ciertas cosas que nosotros sí tenemos, las empezamos a hacer menos y entonces empieza a haber racismo, empieza a haber clasismo y todas esas cosas que ahorita pareciera que todo el mundo está hablando de ellas, pero realmente lo estamos mal enfocando. Y entonces nosotros nos olvidamos de pedir por estas cosas sumamente importantes. Dice San Claudio que no pedimos ni la mitad de lo que deberíamos de pedir, que si supiéramos lo importante que es pedir por estas cosas, no pediríamos ni la mitad por las otras cosas enfocándonos en esto. Y si el Señor viera nuestro deseo por cambiar estas cosas que no vemos, Él nos la concedería por dilatación. Y quizás no sería necesario pedir por el resto. Salomón no pidió las riquezas, aunque se les fue ofrecida. O sea, Dios le ofreció hasta las riquezas y Salomón prefirió la sabiduría. Y como recompensa, también le dio la sabiduría. Y muchas veces nosotros no vemos esto y nos enfocamos solamente en lo que podemos ver, en una virtud inmediata. Porque también esto no es inmediato. Entonces la humildad nosotros la podemos recibir, pero lo que vamos a recibir gracias a la humildad no es tan inmediato que como si lo pudiéramos recibir de ¡pum! 1,000,000 de pesos. ¿Qué no haríamos con 1,000,000 de pesos? Claro, sí, y digamos que Dios quisiera concedernos muchas más cosas eh, de las que somos incluso capaces de pedir. Entonces, pues como no pedimos mucho, pues Dios no nos da nada, porque Dios no podría limitar su liberalidad a pequeños objetos, sin perjudicarnos a nosotros mismos. Entonces, no es que no se pueda pedir prosperidad temporal sin ofenderlo, o pedir ser liberado de las cruces, de las enfermedades, etcétera, por las que se solicita este tipo de cosas, ¿sí? No, no es que sea pecado o que sea malo, sino que si no aspiramos a cosas mayores, pues puede que Dios, digamos, una persona que no tiene claro, digámoslo así, sus objetivos en la vida, pues puede que con ciertas cosas que Dios le dé puede hacerse más daño que bien. Es por eso que, por ejemplo, tiene tanta popularidad hoy día el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de quién quiere seguir la cruz de Cristo, no va nadie, van una viejita o dos viejitas, pero cuando queremos hablar de prosperidad se llenan estadios y se llenan grandes plazas, porque eso es lo que la gente quiere escuchar, desafortunadamente. Entonces digamos que muchas veces Dios no le da la salud o la prosperidad a alguien, no porque sea malo ni por nada de eso, sino porque pues esa persona puede hacer incluso cosas malas con esos bienes, ¿sí?
Entonces, pues también a veces Dios por eso no le da a una persona lo que ella le pide. Incluso muchas personas es lo contrario, ¿no? Muchas personas que viven en el mal obtienen riquezas, pues porque se las obtienen del mal para precisamente hacer más mal, ¿sí? Y como vimos en otro podcast sobre el Espíritu Santo, muchas veces es una forma en la que Dios abandona a alguien, ¿sí? Pues dándole todo para que esa persona cumpla con sus planes malos y así pues esa persona pues eh, pueda, digámoslo así, eh, cumplir con todos sus objetivos, pero pues se aleja de Dios y se aleja del objetivo, digámoslo así, primordial, que es la salvación del alma. Entonces, si una persona en verdad quiere la salvación del alma, pues Dios no le va a dar algo que lo va a dañar o que lo va a alejar de esa salvación. Yo quiero contar un caso de Santa Alejandrina Marina da Costa. Ella fue una santa portuguesa que cuando estaba muy joven, ella trabajaba en un tercer piso en manufacturas. Y entraron unos señores, ella se quedó hasta tarde trabajando y entraron unas personas a violarla. Y entonces ella prefirió lanzarse por la ventana antes de acceder a esa, por proteger su pureza, digámoslo así. Prefirió lanzarse por la ventana. Y bueno, ella fue llevada al hospital, se fue recuperando, pero comenzó poco a poco, se dio un golpe en la cabeza y poco a poco comenzó a perder su movilidad hasta que quedó cuadraplégica. Entonces ella le dijo a la Virgen le pedía mucho a la Virgen que la curara, ¿no? Y le prometió que si se curaba, se haría misionera. Pero entonces comprendió que el sufrimiento era su vocación y la abrazó. Y entonces ella cuenta en su diario que la Virgen le había concedido algo mejor que la curación, que era la resignación, ¿sí? Entonces después, y con eso ella se unió completamente a Dios y vivió 40 años postrada en una cama, pero con los que la que le iban a visitar decían que ella pues siempre fue muy feliz, ¿sí? Porque la unión a la voluntad de Dios es lo que nos hace felices. Eso es lo único que nos hace felices. Las riquezas no. Y ustedes ven que mucha gente tiene dinero, pero viven aún así mortificados porque viven con dos mortificaciones. La de mortificación de que en cualquier momento lo pueden perder y la mortificación porque siempre nunca va a ser suficiente. O sea, una persona jamás, una persona que es avara y que está sedienta de plata, nunca les va a decir que es suficiente o que ha conseguido suficiente. Siempre va a estar mirando cómo hacer más negocios, cómo buscar más formas, porque jamás se va a saciar, porque los bienes de este mundo nunca sacian. Entonces San Claudio nos propone un ejercicio para alcanzar, para alcanzar de Dios esas peticiones. ¿Qué fue lo que hizo Santa Alejandrina? ¿Y cuál fue? Entonces, pedirle a Dios que si queremos, por ejemplo, conseguir eh, los bienes espirituales, pues si queremos conseguir los bienes materiales, también podemos pedirle a Dios que nos dé la gracia de obtener, es cierto, de obtener, digámoslo así, riqueza, pero que también nos dé la gracia de que aprendamos a vivir en la pobreza. Entonces dice San Claudio, dame tantas riquezas que mi corazón sea tan satisfecho o inspírame un desprecio que no las desee más. Líbrame de la pobreza o hazla más amable para mí, de modo que la prefiera a todos los tesoros de la tierra. Que cesen estos dolores o que se conviertan en delicias para mí y que lejos de afligirme y turbar mi alma, lleguen a ser a su vez fuente de luz y alegría. Como tal como le pasó a esta beata, ¿no? Que le pidió insistentemente la curación o la resignación. Y vemos que incluso es más fácil curarse de una enfermedad que aceptarla. ¿Cuánta gente usted conoce que se ha curado de enfermedades? Todos conocemos gente que se ha curado. Pero ¿cuántos conocemos gente que acepta una enfermedad con resignación? Tal vez ninguno, porque es muy poco. Y eso es incluso un bien mayor que curarse. Aceptar una enfermedad con resignación cristiana es más difícil que curarse. ¿Sí? Es, otro caso, pues, es como, por ejemplo, el Antiguo Testamento, cuando los jóvenes hebreos que los quemaron vivos, que los echaron al horno en Babilonia. Entonces, ellos le pidieron a Dios que los librara de ese castigo, que le diera la gracia de ser felices así. Y entonces dice, os pido lo uno o lo otro. ¿Qué importa lo que me des con tal de que yo sea feliz? ¿Sí? Si lo soy por la posición de los bienes, te daré eternas gracias. Si lo soy por la privación de ellos, también.
y será un prodigio más a gloria de vuestro nombre y quedará que estaré aún más reconocido. Entonces, pues sí, eso dice, es la explicación que nos da San Claudio. Entonces, pues si queremos que Dios nos escuche, tenemos que pedir insistentemente, pedir mucho, no cansarse, no que porque pidió 3 días y ya, pedir insistentemente. Y segundo, pedir también los dones espirituales o la gracia de aceptar estas situaciones en las que vivimos. Como dice San Juan de la Cruz, el secreto de la vida es aceptar la vida como es. Y muchas veces, pues, aceptando, también llegamos a la felicidad. Eh, Claro que sí, como ya habíamos dicho, algo que es una herramienta que es muy necesaria, siempre va a ser la perseverancia en la oración. Porque es tan importante ser perseverantes, porque pues cuando uno es perseverante en algo, y más que todo cuando uno pide esta ayuda en la oración, es porque uno es humilde. ¿Qué es lo que más ama a Dios de nosotros? ¿O qué es lo que más quiere de nosotros? Dios lo que más ama de nosotros es que seamos humildes, que bajemos la cabeza y que pidamos ayuda. Entre más ayuda pues pidamos, es mucha más humildad. Es decirle a Dios como yo no puedo hacer esto solo y necesito de ti, o pues en el caso externo de alguna persona. La constancia en la oración trata de esto, de que siempre vamos a necesitar ayuda, que todos los días necesitamos ayuda de Dios. Necesitamos ser humildes todos los días y buscar esta ayuda, también el consuelo de Dios, su amor y todas estas cosas. Eh, También es tan necesario la perseverancia en la oración porque es una de las formas en que también nosotros escuchamos a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos algo y Dios no nos lo cumple, pero si aprendemos a ser orantes y perseverar en esto, podremos aprender a escucharlo y no vamos a quedar defraudados, porque Dios nos podría a través de cosas justificar las cosas que no nos iban a convenir. Por ejemplo, ya nos empieza a mostrar como, oye, te libré de estas cosas porque no te convenían. Pero solo esto se llega a través de la oración y la perseverancia. Es muy importante esto, la constancia y la perseverancia, porque como habla Francisco de la prosperidad, muchas personas piensan que Dios es como el genio de la lámpara, que Dios solo está para cumplir deseos y para cumplir sueños y metas, y cuando no lo cumple, entonces pues Dios no sirve y Dios lo apartan. Esto es una de las realidades que pasa muy frecuentemente cuando uno escucha a una persona que dice, oye, ¿y tú por qué te volviste atea? No, es que yo antes pensaba que creía que existía Dios, pero yo oraba y le pedía a Dios y nunca me escuchó, entonces pues qué pendejada seguir a Dios, o sea, Dios nunca me escucha, Dios nunca nada. Ahí está esa persona que abandonó la constancia, porque simplemente no fue como suplido su capricho, porque no entiende este abandono, no entiende lo que es la providencia de Dios, de que cada cosa mala hay una cosa buena, porque Dios todo lo hace bueno. Así es, y hay que pues ponernos en las manos de Dios, ir entendiendo que Dios nos ama y que no nos deja solos. Dice en Isaías 66, si la escritura da ojos a este Dios de bondad, es para velar por ellos. Si le atribuye orejas es para escucharlos, si manos es para defenderlos. Y quien toca el Señor en la niña de los ojos. Como consuela una madre a su hijo, así los consolaré yo a ustedes. Y pues, como dicen, es darnos cuenta que el Señor siempre nos va a estar acompañando, al igual que acompañó a Moisés en el trayecto del desierto. Incluso Noé en el relato del diluvio, vemos cómo Noé estaba tan calmado en medio de una tormenta, viviendo con tigres y leones.
¿Por qué? Porque estaba entregado completamente a las manos de Dios. Un pasaje un poquito opuesto a este es cuando están los discípulos en la barca, Jesús está dormido, empieza a hacer aguas la barca, hay una tormenta y los discípulos asustados despiertan a Jesús. Jesús pues se despierta, calma la tormenta y los reprende y les dice, ¿dónde está su fe? O sea, yo estoy con ustedes. Y ahí pues creo que un poquito más literal, él estaba ahí. O sea, físicamente él estaba. Y temían, no tenían la fe suficiente como para estar tranquilos, a como lo pudo haber estado Noé en medio de la tormenta con un montón de fieras, a como lo pudo haber estado Moisés, vagando por el desierto sin un alimento más allá que la idea de la fe misma que al día siguiente iba a haber alimento. Todo se trata de dejar obrar a Dios y pensar que Él nos proveerá si nosotros hacemos lo que está en nuestras manos hacer. No se trata simplemente de decir, Dios provee, y no hacer nuestra parte, sino la confianza, sino el confiar en Dios de manera de decir, ok, puedo seguir trabajando, puedo seguir haciendo algo, tengo a Dios de mi parte y me voy a esforzar a hacer lo que Dios quiere, hacer su voluntad y hacer las cosas a lo que Dios quiere. Y de esta manera nos podemos gozar dentro de nuestro sufrimiento mientras pedimos a Dios y mientras nosotros trabajamos en un camino que el mismo Dios nos está preparando. Claro, sí, y digamos que ahí es importante pues aclarar eso. Mucha gente incluso confunde la La oración divina con, providencia. sí, claro, mucha gente como decías del genio de la lámpara, lo confunde con algo mágico, con que como que es un hechizo y que yo tengo que si hago esto, entonces tengo que recibir esto otro. No, eso es lo que es la magia o la brujería, que eso es contrario de hecho a nuestra fe, ¿sí? Entonces digamos que no es que nosotros vamos a someter a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Somos nosotros los que tenemos que estar sometidos a Dios. Y si nos sometemos a Dios de corazón, Él no solamente, y haciendo su voluntad, Él sí, ahí es cuando Él nos concede las cosas que nosotros queremos. Entonces, pues, San Claudio propone hacer 3 actos, ¿no? ¿Qué son estos actos? Son como disposiciones de la mente, del corazón, para empezar a entrar a sumergirnos en este misterio. Entonces, el primero es el acto de fe. El acto de fe es ese ser conscientes de que estamos en las manos de Dios, como ya hemos dicho aquí. Sí, o sea, de que estamos en las manos de Dios, de que todo en la vida Él lo hace por nuestro bien y, y es eso, ¿no? Es la fe. El catecismo dice que la fe no es creer, la fe es diferente, la fe es la respuesta que le damos al amor de Dios y esa respuesta constituye en un abandono. Es vivir entregándole todo a Dios, todo nuestro corazón, nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestros ideales. ¿Por qué? Porque si logramos hacer eso, vamos a convertirnos en una célula viva del cuerpo místico de Cristo y vamos a permitir que la sangre y el amor de Dios fluya a través de nosotros, para que podamos ser conexión de Dios con de la humanidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es ser santo. Hay una historia muy bonita de una niña que está con la abuela en el templo. Y había unos vitrales de unos santos. Y esos vitrales, pues por esos vitrales pasaba la luz. Y la niña le preguntó, ¿qué es eso? Y entonces la abuelita le contestó que ese era un santo. Y entonces la niña le dijo, un santo es aquel que deja pasar la luz. Pues claro. Entonces pues la misma abuelita quedó pues sorprendida con esa respuesta. Pues así debemos ser, si queremos ser santos. ¿Cómo hace un santo para que pase la luz de Dios a través de él? Si yo cierro la cortina de mi habitación, pues no van a entrar los rayos de sol. ¿Cómo hago para que esos rayos de sol entren a mi habitación o a mi casa? Pues abriendo las cortinas y limpiando los vidrios. Así es, entonces tenemos que convertirnos transparentes. ¿Y qué es ser transparentes? Quitarnos las cortinas de las ansiedades, de las frustraciones,
de la soberbia, de lo que hablábamos ahorita, ¿no? El arribismo, el racismo, ese pensar de que hay personas que están por debajo de nosotros, ese pensar de que hay gente que es inferior a nosotros porque no tiene estudio, porque es de un color diferente, porque tiene una forma de pensar diferente. Entonces, todas estas cosas nos disminuyen como seres humanos, el tener tanto prejuicio, tanto odio, y no dejan que la luz de Dios fluya a través de nosotros y que no seamos células vivas de este cuerpo místico de Jesús. Entonces, pues es eso. Ese es el acto de fe. Ser conscientes que tenemos que abandonarnos en Dios y solamente así, abandonarse en Dios es eso, implica todo eso. Abandonarse de los apegos a las personas. Por ejemplo, ¿cuánta gente no pierde la paz porque alguien le hizo un comentario o porque esa persona está pegada a lo que los demás opinan de él? ¿Sí? ¿Cuántas personas no se deprimen porque otra persona los miró, o porque otra persona les dijo, o porque no los miró, o porque no les dijo? Eso es estar apegado a este mundo. ¿Cuántas personas no viven desesperados porque no tienen plata, porque no tienen dinero, porque, pues hombre, si esta es mi situación, tengo que hacer todo lo posible por salir de ella, pero no vivir desgraciado ni mortificado, pues por estar en esa situación, ¿sí? Entonces, pues es eso, el acto de fe es eso, abandonarse en Dios. Luego, entonces, el de la fe viene la esperanza, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy abandonado en Dios y cuando estoy consciente de que Dios quiere todo lo mejor para nosotros, pues también soy consciente de que eh, Él cumple con las promesas que ha hecho, ¿sí? Y precisamente es eso, eh, sabemos de que él cumple con todo lo que ha hecho y que todo, aunque las cosas parezcan difíciles, como hablábamos al inicio del podcast de la ola, del que está fresco sentado en la piedra esperando que le lleguen las olas y viendo olas terribles, pues él sigue fresco porque pues sabe que Dios cumple con sus promesas, que Dios es un Dios que dice lo que dijo que haría y puede vivir tranquilo. Entonces de la fe, del abandono, viene la esperanza, que es la certeza de la respuesta, del cumplimiento de Dios con nosotros. Y sabemos de que no moriremos si caminamos con Él. No nos asusta entonces el mundo, no nos asusta. ¿Cuánta gente no le da miedo que está envejeciendo? Al cristiano le pasa lo contrario. Cuando empieza a envejecer se da cuenta que ya estamos más cerca de Dios cada vez y que con Dios siempre lo mejor está por venir. Entonces sabemos que a medida que va avanzando nuestra vida va llenando más y más y más de cosas bellas y de cosas increíbles. Y a medida que vamos viendo esto, no solamente no nos angustia la enfermedad ni la vejez, sino que incluso la podemos aceptar con alegría. La enfermedad de la vejez y las privaciones. Entonces eso es vencer el mundo, cuando tenemos la esperanza de Dios de que Él cumple con todo lo que dijo. Entonces ya no le tenemos miedo a la muerte, no le tenemos miedo a las cosas que pasan, no le tenemos miedo al tiempo ni al mundo. Finalmente, entonces viene la tercera. O sea, una va surgiendo de la otra. Entonces, de la fe brota la caridad. Perdón, de la fe brota la esperanza. Y de la esperanza brota la caridad. ¿Mm? Entonces, la caridad es cuando ya vivimos la fe, que es el abandono, luego vivimos la esperanza, que es la certeza del cumplimiento. Vivimos entonces ahora la caridad, que es cuando nos hacemos conscientes de que Dios es bondadoso y que nos ama y que nos disponemos incluso a testimoniarla, ¿sí? O sea, entonces cuando ya damos testimonios, cuando sabemos de que no nos quejamos, por ejemplo, me pasa algo, me pica un mosquito o se me rompe la camisa y yo no reniego por esas cosas, entonces ya, digámoslo así, que empiezo yo a dar testimonio, puedo dar un testimonio cristiano verdadero y ahí es cuando ya permito que la luz de Dios empiece a brillar en mí. Entonces, el acto de caridad es eso, es el amor de Dios. Saber que el amor de Dios lo recibimos siempre. Como dice San Francisco, no es el amor que recibes, sino el que das. Y entonces empezamos a saber de que todo el tiempo recibimos el amor de Dios y ya no estamos mendigándole amor a nadie, ni estamos esperando la atención de nadie, ¿sí? Ni estamos buscando nada, ni estamos esperando nada de nadie y así podemos amar más libremente. Entonces digamos que si usted hace un favor, entonces pues no lo anota,
Entonces, usted ayuda a los demás, pero desinteresadamente, sin la expectativa de que esa persona lo ayude. Entonces, muchas veces nosotros hacemos cosas por los demás, pero luego estamos esperando que los demás las hagan por nosotros. Y eso no es así. O sea, uno debe olvidarse de lo que da. Esa es la verdadera caridad. Entonces empezamos a practicar la caridad. Esos son los actos de fe, esperanza y caridad. Como mencionó yo Francisco, el ejercicio que nos habla este santo es el ejercicio particular de la conformidad con la divinidad de la divina providencia, que se compone de 3 actos, ¿no? Uno de estos actos, el segundo acto, es el de la filialidad al abandono a la providencia. Tenemos que mirar qué significa la palabra filial o filialidad. Esto se refiere a que, por ejemplo, cuando hay una empresa muy grande, esta empresa empieza a gestionar empresas más pequeñas para que estas empresas pequeñas se encarguen de los problemas de forma independiente. O sea, como ceder cosas a la providencia. Entonces, pues el rey David en un salmo dice lo siguiente: en paz me duermo, luego me acuesto porque tú, Señor, me das seguridad. Esto se refiere a esto: cuando ya nos abandonamos totalmente la providencia, sentimos esta seguridad. Hay otro salmo, que es el Salmo 22, que es uno de los más bonitos, que es el que dice lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me falta. Me pones en verdes pastos y me lleva a frescas aguas. Recrea mi alma y la guía por sendas rectas, por amor de su nombre y por mi perfección. Entonces, cuando nos entregamos totalmente a esto, vamos a estar más tranquilos, vamos a estar más felices, porque ya entregamos nuestros problemas totalmente a la providencia de Dios. Pero bueno, acá hay que aclarar algo: tampoco es que uno se vuelva, por ejemplo, un conchudo, o se vuelva un perezoso, o se vuelva una persona floja y se quiera quedar todo el tiempo en su cama, mirando televisión o mirando series por Netflix, como sea, y dejarle todo a Dios. Tampoco. O sea, esta tarea no es así. Alguien que vive de la providencia o que vive en la providencia hace su trabajo cada día de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque tiene esa confianza en Dios. Y tener esa confianza en Dios nos hace eso, que cada día queramos ser mejores y más agradables a Dios. No es, por ejemplo, como la gente que dice: no, yo me quedo en la casa y estoy esperando que ya verá, Dios verá cómo me saca de esta situación, sin buscar, por ejemplo, una ayuda, o sin, como dicen acá en Colombia, sin mosquearse, que es como por decir, despertarse a buscar las ayudas por su parte. Entonces, tampoco de esto se trata la divina providencia, de quedarnos quietos y esperar que Dios todo lo haga, ¿no? Así es, hay dos historias que me gustan mucho acerca de este tema. La primera es de un señor que era bueno y todos los días rezaba: Señor, por favor, que me gane la lotería. Y ahí andaba todos los días, checaba el periódico buscando su nombre como ganador del primer premio, y nunca lo encontraba. Pasaba otro día y nunca lo encontraba. Pasaron los años, el señor terminó con su vida, como era un hombre justo, fue al cielo y le dice: Señor, si yo te lo pedía tanto, ¿por qué nunca dejaste que me ganara la lotería si yo no era una mala persona? Y el Señor le contesta: pues porque nunca compraste un boleto. Y pues es una persona que esperaba ganarse la lotería, pero nunca había comprado un boleto de lotería. De, de igual manera, hay otra historia de un hombre que pues, también fue justo y que escucha que la represa se está rompiendo. Y entonces llega un vecino y le dice: oye, la represa se está rompiendo, hay que desalojar la ciudad porque si no nos vamos a morir aquí ahogados. No, el Señor me va a salvar. A las horas ya empezaba a inundarse la ciudad y él, con el agua de las rodillas, recibe la visita de otro
de otra persona y le dice, oye, pues cada vez el agua va a subir más, tenemos que desalojar la ciudad. No, no me preocupo porque el Señor me va a salvar. Pasan las horas, el agua ha subido a ras de las casas y está esta persona en el techo y pasa una última persona en una canoa y le dice, oye, súbete a la barca, nos vamos. Si sigue así, subiendo el agua, no va a quedar nada. No, el Señor me va a salvar. Al final el agua sube y esta persona pues muere ahogada. Al final pues sube al cielo porque era una persona justa y le dice al Señor, no, pues, oye, ¿por qué no me salvaste si yo tanta fe y tanta confianza que tenía en ti? Yo siempre esperando tu providencia para salvarme. Y el Señor le dice, pues no te mandé el vecino y a una persona más y a la persona de la barca para que te salvaras. Es la misma cosa. Nosotros no debemos de esperar que el Señor nos salve de una manera así sumamente sorprendente y que literalmente nos tome de un lado y nos ponga en una mejor situación. Qué pena que te interrumpo. Hay una frase que pues, decía mi abuelita paterna, que pues mucha gente se la atribuye a la Biblia, pero pues no sé si sea bíblica, que es la de ayúdate, que yo te ayudaré. Así es, y no es bíblica, aunque mucha gente dice que sí. Y aún así no está errada, porque sí es necesario ayudarnos a nosotros mismos para poder ser ayudados por Dios. Y es que orar siempre es bueno y es necesario, debemos de orar, debemos de rogar, de ser constantes. Y quizás si este año no fue como nosotros lo esperábamos, que digo, este 2020 no ha sido para nada de lo más tranquilo, quizás el próximo año sea el mejor, y no por eso lo que nosotros pidamos en este momento sea inútil o no sea escucharlos. Y hay que ser tajantes en un punto. No, también es una respuesta. Y es que muchas veces pedimos cosas que no siempre son lo más convenientes para nosotros. Quizás como decías tú hace un momento, si tuviera el Xbox o si tuviera la Nintendo cerca, no estaría en este momento en el proyecto. Se me hubiera hecho muy fácil decir, ay no, es que en este momento no puedo hacer el podcast, tengo otras cosas más importantes que hacer. Que como ahorita estoy teniendo algunos talleres en línea, se me hubiera hecho muy fácil el estar jugando al mismo tiempo que estoy, entre comillas, en la clase. Y es que quizás no sea nuestro mejor momento para tenerlos, o sencillamente no estamos listos para tenerlos, o nunca estemos listos para hacerlos. O como decíamos ahorita, no estamos haciendo lo que nos toca hacer para recibirlo. Y hay que ser siempre personas con un ánimo muy, muy arriba. Ser fieles y ser pacientes al Señor, porque Él nos ama. Ya hemos visto que la persona que es fiel al Señor es una persona que pues bien le va. Tenemos a Noé, vuelvo a citar la historia donde hay una tormenta afuera y él está tranquilo, donde el peligro podría ser inminente, pero él confía en el Señor. Tenemos a Moisés que vive básicamente al día, pero con el designio, no se preocupen, yo les daré alimento todos los días. Y así fue, todos los días les mandó el maná y después les mandó a las codornices. O sea, no están solos y hay una promesa de que el Señor está con nosotros. Y aunque nosotros no siempre tengamos lo que nosotros queremos o lo que nosotros creamos que es lo que necesitamos, sí es lo que nosotros necesitamos, y de ahí en adelante nos toca a nosotros seguir con el plan de la salvación, ya sea aprendiendo en nuestros propios actos para redirigir nuestro comportamiento, o hacer algo directamente que nos lleve a hacer algo mejor para nosotros o para los demás. Quizás en este momento no lo estamos pasando tan bien, pero algo bueno podemos sacar de ahí, y algo mejor
para nuestro propio cristianismo podamos aprender y podamos predicar a los demás. Sí, así es, y pues con respecto a lo que tú estabas diciendo, hay una frase muy bonita de San Ignacio de Loyola que es que obra como si todo depende de ti, pero espera como si todo depende de Dios. Entonces, pues así es. Entonces, aplicar esas enseñanzas a toda nuestra vida. Y ya para terminar, una frase de Santa Teresita del Niño Jesús que decía que lo que más le gusta a Dios de una persona es que es el abandono y la gratitud. A Dios lo que más le gusta en una persona es eso, que se abandone a Él. Y finalmente, pues ese es el corazón de la fe, el abandono. Entonces, pues como invitación a todos es que nos abandonemos a Dios y que siempre recordemos que con Él siempre viene lo mejor, viene lo bueno, las cosas perfectas y que si aprendemos a tener ese abandono, vamos a tener la esperanza también, que es la certeza de la felicidad. Y esa felicidad la empezamos a vivir desde esta vida. Y finalmente la caridad, porque si somos felices podemos darle a otros también cosas buenas. Cuando uno no tiene felicidad y amor en el corazón, no puede darlo porque ¿qué va a dar? Y pues listo, eso sería todo. Entonces ¿No? esperamos que... Y Sí, dime. también darle gracias a Dios por las santas golpizas que nos daban los papás para corregirnos. Sí, sí, sí. En Ya otro, tiene en su otro, trasfondo bueno. otra vez hablaremos de ese tema también porque pues es bien interesante. Pero pues sí, estar siempre agradecidos con Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos acompaña, por todo. Entonces siempre estar muy agradecido porque en últimas nosotros no merecemos nada, pero aún así Dios nos lo ha dado todo. Entonces pues ya para terminar, esperemos que estas enseñanzas hayan sido útiles para profundizar y conocer mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook, estamos como Anime Católico X. En YouTube estamos como Angelorum X. Por favor, suscríbanse. Y también pueden escuchar este podcast en iVoox, como Domus Aurea Podcast. Pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios, inquietudes, opiniones y pedidos de oración en el correo domusaureapodcast@outlook.com. No siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.